Yo preparé el tema que voy a dar, mujer fuerte y valiente. Ese es el asunto del que vamos a hablar hoy, pero para llegar ahí hay que dar una vueltecilla. ¿Qué significa ser cristiana? Esta pregunta se la hizo una maestra de escuela sabática infantil a sus niños y un niño levantó la mano y dijo, yo. Maestra, cristianas son las personas buenas que nunca discuten por nada, nunca se quejan por nada y nunca regañan por nada. Y entonces añadió, por eso mi papá es cristiano, pero mi mamá no. Claro, porque su mamá lo regaña cuando no hace lo que tiene que hacer, su mamá le discute cuando dice cosas de niños que no tienen ni pies ni cabeza, su mamá se queja cuando no quiere cumplir sus responsabilidades y estos rasgos de firmeza en las cosas que importan, como el desarrollo del carácter de un hijo, no todo el mundo los percibe como cristianismo. El ser firme, no todo el mundo lo percibe como cristianismo, especialmente en el caso de una mujer, ¿sí o no? A veces o en general, existe el concepto de que la mujer cristiana, según la Biblia, es una mujer apocada, que habla bajito, que no dice mucho, que es reservada, que es retraída, pero esto no es exactamente así y lo vamos a ver hoy claramente de acuerdo con la Biblia. ¿Ustedes saben cuál es el pasaje en la Biblia donde se habla del ideal de mujer? A ver, ¿quién me lo dice? Proverbios 31. Vamos a ver solamente tres versículos. Si me pueden pasar la diapositiva, por favor. Solamente 3 versículos. ¿Por qué 3 versículos nada más? Lo van a ir descubriendo a lo largo de la charla. Primer versículo, Proverbios 31:10. Dice así, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Vamos a empezar por esa palabra, virtuosa. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántas de ustedes creen que saben lo que significa virtuoso? Levanten la mano. A ver, las mujeres fuertes y valientes. Ya las puse ahora a dudar, ¿verdad? Bueno, voy a reconocer, voy a admitir que yo no sabía exactamente lo que significaba virtuoso, lo descubrí y por eso lo estoy transmitiendo hoy aquí. Fíjense, voy a empezar por el diccionario normal, el diccionario de la lengua española, sin más. Cuando uno busca virtuoso, el diccionario le dice persona que tiene virtud, así, punto. Cuando uno va a virtud, fíjense, virtud. Número 1, fuerza, vigor o valor. O sea que la mujer virtuosa es la mujer que tiene fuerza, vigor y valor. ¡Wow! Número 2, esto es el diccionario tal cual. Ustedes pueden entrar en su teléfono rae.es y ahí lo van a ver tal cual. La segunda acepción del diccionario, poder o potestad de obrar. Una mujer virtuosa es una mujer con poder o potestad de obrar. Aquí vimos una tesorera, más poder que ese ya me dirán ustedes. Tercera acepción, integridad, me encanta esta palabrita, de ánimo y bondad de vida. Una mujer virtuosa, integridad y, qué curioso, de ánimo y bondad de vida. Cuarta acepción, esta, mi preferida, disposición, o sea, la virtud es como un algo interno que me lleva a mí a querer obrar de acuerdo con determinados ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Cualquiera pensaría que está leyendo el comentario bíblico adventista, ¿verdad? Es increíble. Entonces, la mujer virtuosa es la que tiene dentro de sí un deseo, una disposición a obrar de acuerdo con ideales como, por ejemplo, la justicia. A veces para defender la justicia hay que pelearse, ¿sí o no? El bien. A veces para decir eso está mal hay que dar un grito. La verdad. Uy, madre mía, esta ni digo nada porque la mentira yo creo que reina por doquier y como es un pecado difícil de captar, pues campa a sus anchas. Y la última acepción, recto modo de proceder. O sea que no tradujeron mal. Lo que pasa es que la palabra con los años fue perdiendo o nosotros no estábamos tan enteradas de qué significa ser virtuosa. Según el diccionario, mujer virtuosa, o sea, mujer fuerte, vigorosa, valiente, con poder, íntegra, buena, con disposición a ideales como el bien, la verdad, la justicia, la belleza, con un recto modo de proceder. ¿Quién la hallará? Maravilloso. Pero fíjense ustedes
lo que dice el comentario bíblico adventista. Ahí un detalle interesantísimo. Esto es el comentario a Proverbios 31:10. ¿Ok? Está en el tomo 3, ustedes lo pueden buscar, Proverbios 31:10. Dice el comentario bíblico adventista: la mujer virtuosa de Proverbios 31:10 es literalmente una mujer de poder. O sea, literalmente, cuando uno toma la palabrita original, lo que significa es mujer de poder. Sigo. La Septuaginta, déjenme detenerme aquí un momentito y damos un toque cultural al asunto. La Septuaginta es la primera traducción que se hizo del original del Antiguo Testamento, que se escribió en hebreo y arameo, la primera traducción que se hizo al griego. Se empezó en el siglo II a.C. y se llama Septuaginta del número 70 porque la tradujeron 70 o 72 eruditos. Entonces, ¿por qué el comentario bíblico adventista menciona la Septuaginta? Bueno, porque se tradujo hace 2000 años. Entonces, las personas que hicieron esta primera traducción del Antiguo Testamento conocían mejor el significado original hebreo y arameo de los textos. No como hoy, que 2000 años después, el hebreo como lengua muerta es más difícil de captar. Pues estos 70 eruditos que tradujeron en el siglo II a.C., Proverbios 31:10, tradujeron lo que hoy decimos virtuosa, Eshet Chayil, como mujer varonil. ¿Sabían esto? ¿Lo habían leído alguna vez? Yo me quedé anonadada cuando lo leí, pero ¿cómo así? Mujer varonil, con lo cual se indica que se está refiriendo a una mujer fuerte, vigorosa. El hebreo podría interpretarse en el sentido de que es una mujer de carácter firme. O sea, no es solo el diccionario, es el hebreo original. Cuando nosotras leemos mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Lo que estamos leyendo realmente en ese texto es mujer fuerte, firme de poder, ¿quién la hallará? ¿Por qué se tradujo tan diferente en las Biblias modernas? ¿Por qué se tradujo virtuosa y no se tradujo mujer fuerte, firme, valiente, ¿quién la hallará? Pues creo más o menos tener la explicación y compartirla ahora con ustedes. Eso que ven ahí en el medio es Eshet Chayil en hebreo. Eshet simplemente significa mujer, punto. Y Chayil, como hemos dicho, significa con valor, valiente, firme. Ahora les voy a proponer una cosa interesantísima. La palabra Chayil se usa, si no recuerdo mal, 21 veces en el Antiguo Testamento. 21 o 22, se me escapó el dato ahora mismo, pero no importa. Siempre se usa para hombres, excepto en dos ocasiones. Una la acabamos de ver, Proverbios 31:10, pero claro, no es una mujer real. Estamos hablando del ideal de una mujer cuando se aplica Chayil. Y otra, que la vamos a ver en un ratito, que se aplica a una mujer de verdad, que existió de verdad. Pero en los otros 18 o 19 casos siempre se usa para referirse a hombres. ¿Cómo se traduce Chayil cuando se aplica a hombres? Vamos a ver solo 3 casos para que vean qué interesante. Jueces 6:12 se está refiriendo a Gedeón. Gedeón, que fue el 5.º juez de Israel y un gran líder de Israel en la batalla contra los madianitas. Jueces 6:12 dice: el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Ahí pone Chayil. Lo tradujeron fuerte y valiente, no tradujeron virtuoso. Aplicado a un hombre, lo tradujeron fuerte y valiente. Segunda de Reyes 5:1, Naamán, un capitán de un ejército, o sea, fuertísimo este hombre. Fíjense lo que dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo. Lo que pone en el hebreo original es Chayil. Valeroso en extremo, mujer valerosa en extremo, ¿quién la hallará? Eso es lo que estoy diciendo. Y el último que vamos a ver, pero hay más. Jefté. Jefté, juez sobre Israel también, que guió a los israelitas contra los amonitas. O sea, ¿se están fijando que son hombres de batalla? Son hombres militares de batalla. Ese es el punto.
Jefté era un valiente guerrero. Lo interesante es que donde en español se tradujo valiente guerrero, en hebreo solo dice chayil. Chayil, valiente guerrera, ¿quién la hallará? Pues eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Lo que nos está diciendo Proverbios 31:10 es: mujer fuerte, poderosa, guerrera, valiente, soldado, ¿quién la hallará? Interesante, ¿sí o no? Muy interesante. ¿Por qué los traductores les costó traducirlo así? Yo creo que es porque el concepto, por ejemplo, mujer soldado, que es la metáfora en la que está atinando aquí Proverbios 31, pues no era una realidad que existiera, es una cosa bastante moderna. Entonces, como que costó traducir una palabra que se percibía como un contexto masculino para aplicarla a un contexto femenino. Pero en mi opinión no es acertado decir mujer varonil, ¿quién la hallará? Porque es como decir que la fortaleza, la firmeza, la valentía son rasgos masculinos y no femeninos. Entonces, para mí, yo tengo claro que dentro de la feminidad cristiana entra la firmeza, la valentía, el poder, etcétera. Lo que Dios nos quiera poner. En la Biblia hay bastantes mujeres que tuvieron un liderazgo que, madre mía, súper difícil. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en en Proverbios 31:10? El comentario bíblico de Andrews, no les he puesto ahí la imagen porque solo existe en inglés por el momento, dice que cuando Proverbios 31:10 dice Eshet Chayil, lo que se está es usando una metáfora militar. Está clarísimo. ¿Qué es una metáfora? Una imagen. Entonces, el autor inspirado de Proverbios, lo que nos está usando es una imagen para hablar de la mujer ideal a los ojos de Dios. Y esa imagen es una imagen de batalla. Ahora, díganme ustedes, ¿es la vida una batalla o no es la vida una batalla? Yo creo que la mejor manera de traducir este versículo sería: mujer esforzada, valiente, firme, fuerte, mujer de poder, mujer luchadora, ¿quién la hallará? Y ahora hago una aclaración. Cuando el texto pregunta ¿quién la hallará?, no es una pregunta retórica para responder nadie, porque no existe. No es eso lo que está diciendo. De hecho, luego sigue diciendo, su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. ¿Existen las piedras preciosas o no? Claro, muchas no. ¿Es difícil encontrarlas? Dificilísimo. Pero hay gente que tiene piedras preciosas en su poder y hay gente que se dedica a buscarlas. Eso es lo que nos está diciendo. Igual de difícil que es encontrar una piedra preciosa en la naturaleza, es de difícil encontrar una mujer que en su dependencia de Dios sea fuerte, valiente, guerrera, soldado, chayil, firme, recta, íntegra y con tendencia al bien, la justicia, la verdad y la belleza. Eso es lo que nos está diciendo. Y claro que su valor sobrepasa las piedras preciosas. Es que esto, uno no levanta una piedra y le salen 10 mujeres así, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que es. La vida cristiana es una batalla. Vivimos en un mundo en conflicto, nos guste o no. Hay una historia que es muy graciosa para hablar del mundo en conflicto, que es la historia de una niña que está con sus papás y entonces de pronto dice, mamá, papá, ¿cómo empiezan las guerras? Y entonces el papá dice, uy, esta es una pregunta para hombres. Y va y contesta rápidamente, le dice, bueno, hija, imagínate que nuestro país invadiera el país de al lado. Y entonces la mamá lo interrumpe y le dice, oye, pues no le digas eso a la niña que la vas a traumatizar. No, pero es que es para que ella entienda cómo empiezan las guerras. La madre le dice, no, pero eso la va a confundir. Y el padre le dice, no, eso lo va a ayudar a entender, que no, que sí, que no, que sí. Y la niña dice, ya, tranquilo, papá, ya sé cómo empiezan las guerras. O sea, todo es un conflicto porque vivimos en un mundo en conflicto. ¿Que es triste? Sí, es muy triste, sobre todo cuando hay noticias de la muerte de una persona, de la invasión de un país, de una guerra. Son cosas que una mujer chayil las ve o las oye y se queda anonadada porque de verdad no. Entonces la Biblia simplemente nos dice que la vida de toda mujer en esta tierra es un frente de batalla en muchos sentidos. La maternidad, la pareja,
el ser hija, el trabajo, el batallar con un cáncer, el batallar con la muerte de un ser querido, en fin, es un conflicto. El conflicto es inevitable y Dios quiere que las mujeres que creen en Él y confían en Él sepan posicionarse en el conflicto, del lado de la verdad, la justicia, la belleza y el bien. Siempre, siempre. Y no vayan a pensar las que están casadas que las solteras tienen menos conflictos. Y no vayan a pensar las que están viudas que las solteras tienen menos conflictos. Y no vayan a pensar las que tienen hijos que las que no tienen hijos no tienen conflictos. Para empezar, ¿cuándo vas a tener hijos? Ya el primer conflicto que uno no sabe resolver. Necesitamos el poder de Dios para tener un carácter chayil, porque ser una mujer cristiana no es para débiles ni cobardes. El segundo versículo que les dije que iba a comentar. ¿Por qué elegí este versículo? Porque también tiene una metáfora de batalla. Lo que pasa que por la traducción no la podemos ver. Dice así: el corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. ¿Dónde está la metáfora? Ganancias, esa palabra en el hebreo original es salal. Y salal significa botín o despojo. Salal es lo que un ejército vencedor se lleva del país derrotado. ¿Ustedes han oído la frase, cuando la vida te da limones, haz limonada? Pues eso es la mujer chayil, ni más ni menos. Como no somos soldados de guerras reales físicas con tanques, somos soldados de la vida, pues en esa batalla, cuando la vida nos da limones, y vaya si nos da limones agrios y amargos, muy duros. Esta mañana cuando hablaron de la mujer que pidió oración porque su papá falleció, pues yo casi lloro porque me acordé de lo que sufrí cuando mi padre murió. O sea, son limones amarguísimos, amarguísimos, y es un camino difícil salir de ahí, pero es que la vida es una batalla, por causa del pecado, obviamente, evidentemente. Entonces, esa palabrita ganancias otra vez nos está diciendo el autor inspirado. Estamos hablando de una idea que es la guerra de la vida, la batalla de la vida. En esa batalla, si la vida te da limones, haz limonada. Y quisiera comentar también la frasecita que está ahí antes, porque es importante. Dice, su marido confía en ella. Y voy a comentarla en dos sentidos. Uno, si es necesario estar casada para ser chayil. ¿Qué creen ustedes? Bueno, luego lo vemos. Y otro es, ¿cuándo un marido puede confiar en su mujer plenamente porque sabe que tiene una mujer chayil ahí en la casa? Los hombres que están aquí les va a encantar oír esto. Pues yo encontré una cita de Elena de White que me encantó, que habla de esto mismo y usa una metáfora militar. Increíble. Está, para quienes lo quieran buscar en su casa, El Hogar Cristiano, capítulo 27, y dependiendo de la publicación en la que yo leí, página 167. El Hogar Cristiano. Dice, el corazón de la esposa tiene que ser una tumba para los defectos del marido. Y el corazón del marido, ojo, no está hablando de un matrimonio desigual, de abuso físico, mental. Y el corazón del marido una tumba para los defectos de ella. Dejemos claro que no está ni Proverbios 31 ni Elena White diciendo que hay que ser una tumba para un maltratador, ojo. Eso no. Una de las partes nunca debe bromear en relación con los sentimientos de la otra parte. Qué interesante, esto es delicado, sentimientos, El marido o la mujer nunca ha de quejarse de su esposo a otras personas, en broma ni de cualquier otra manera. Debe haber un escudo sagrado, ahí está, el escudo, otra imagen militar. Debe haber un escudo sagrado alrededor de cada matrimonio. Cuando eso sucede, entonces el corazón del marido confía en ella y el corazón de ella confía en él. Ojo, no estamos hablando nunca en ningún momento de un matrimonio con un desequilibrio tipo de maltrato. Requiere fortaleza, requiere dominio propio, requiere saber estar, el morderse la lengua para respetar a su marido hasta ese punto. A veces fallamos las mujeres en eso, ¿sí o no? Es que no es fácil, no es fácil, hay que ser chayil, eso va con el poder de Dios.
Y si lo pensamos bien, así es Cristo. O sea, Cristo perdonó a un montón de personas que estaban siendo acusadas por otras personas y Él fue discreto. No se dedicó a decir, el pecado de fulanito fue este, el de aquel fue aquel. Discretamente tocaba, sanidad. Discretamente, yo te perdono, vete. No hay ni que decir cuál es el pecado de esta persona. Así es Cristo con nosotros, así debiéramos ser nosotros con la pareja, con la familia, con todo el mundo. Seguimos entonces, vamos a la siguiente pregunta que yo les hacía. Cuando uno lee en Proverbios 31, que en general habla de que la mujer chayil pues cuida muy bien de sus hijos, es una buena esposa, una se pregunta, yo que estoy soltera, yo no estoy casada, una se pregunta, ¿será que hay que estar casada y con hijos para ser una mujer chayil? Esta es una pregunta que yo me hice, por ejemplo, a veces hablando con amigas que me decían, es que a mí me desilusiona Proverbios 31 porque me parece que es un ideal imposible de alcanzar. Y yo, en cierto modo, alguna vez lo pensé, hasta que encontré esto en un libro de teología. Y es lo siguiente, ya me adelanté, no sé, un momentito, no pasé todavía la diapositiva. ¿Recuerdan que les dije que hay una mujer real de carne y hueso a la que la Biblia le aplica la palabra chayil? ¿Saben quién es? No, pero casi. Hablen fuerte, que el que acierte se va a llevar un premio. No. Ruth, ¿quién lo dijo? Para acá, venga. Es que nadie pensaría que es Ruth y ahora es lo que precisamente vengo a explicar. Venga, que tengo un regalo para usted. Yo, como soy editora, donde quiera que voy siempre regalo libros. ¿Cómo se llama, hermana? Ana Rosa. Ana Rosa, encantada. Mira, Encantada. elija el libro que usted prefiera. Bueno, mientras ella elige, nosotros avanzamos porque el día nos está cogiendo rápidamente. Pues resulta que es Ruth. Lo que pasa es que uno nunca pensaría que es Ruth y ahora vamos a ver por qué. Pero no solamente que uno no pensaría que es Ruth, sino que cuando se dice de Ruth que es una mujer chayil, ella no tiene hijos ni está casada. Ahí está el punto. El texto está en Ruth 3:11. Ahora pues, no temas, hija mía, haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo, Noemí, sabe que eres mujer virtuosa. Todo Israel sabía que Ruth, moabita, pagana, convertida al Señor, por supuesto, era una mujer virtuosa. Y esto se dice antes de que se casara con Booz y de que tuviera hijos. ¿Es interesante o no? Entonces, una mujer viuda, una mujer soltera, una mujer divorciada, una mujer con hijos, una mujer sin hijos, puede ser ese chayil. No hay privilegios, no hay excusas, es una decisión personal. Analicemos el caso de Ruth. Es interesante porque los hombres de Israel tenían prohibido casarse con mujeres paganas. Tenían prohibido y Ruth era pagana, moabita. Sin embargo, Dios sabía quién era Ruth y era una mujer chayil. Interesante. Ruth no tenía hijos. En la cultura israelita del Antiguo Testamento, una mujer como Ruth, que había estado 8 años casada con su primer esposo y no había tenido hijos, eso era porque no contaba con la bendición de Dios. Pero eso era la opinión del pueblo de Israel, esa no era la opinión de Dios. Obviamente contaba con la bendición de Dios. No tenía esposo, bueno, también es lógico porque extranjera, pagana, viuda, sin hijos, pobre, pues no era fácil que en Israel alguien quisiera casarse con ella. Pero hubo alguien que supo apreciar la piedra preciosa que era Ruth. Hay que saber mirar para ver. Y era pobre. Así que todas las que somos pobres aquí podemos ser chayil. Lo que pasa es que la persona pobre tiene más frentes de batalla, tiene más guerras, más difíciles, hombre, por supuesto. Pero también esto te va puliendo. El diamante hay que pulirlo, ¿sí o no? En la naturaleza no se ve tan bonito. Y aquí les quiero contar una historia. Pero antes de pasar a eso, quiero decir otra cosa. A lo que apunta Proverbios 31 es que lo que importa es el carácter. Eso es lo que importa, tener un carácter refinado, un carácter firme, un carácter sensible al esposo, a todo el mundo, a todos los que nos rodean.
No se trata de belleza física y no es que sea mala, ni que la mujer Chayil tenga que ser fea, ni nada de eso, pero no es la belleza que cuenta. La belleza que cuenta es la de un carácter firme, fuerte. Ahora bien, este tipo de carácter no viene de una, no se hereda de papá y mamá. Si fuera así de fácil, este tipo de carácter viene de una relación con Dios. Hay un pasaje que yo las invito a buscarlo en la Biblia, que es Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Yo voy a leer de la versión traducción en lenguaje actual. Y fíjese qué interesante lo que dice. El Espíritu de Dios es el que nos hace amar a los demás, estar alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Y luego dice, contra estas virtudes no hay ley. Y me encontré con esas cosas mágicas que tiene la vida, con una historia de tres mujeres, pero una historia real que pasó de verdad, donde se ve claramente la idea de que contra estas virtudes no hay ley. Y voy a leerla un poquito porque tiene que ver con béisbol. Yo de béisbol no entiendo nada, yo soy española, Madrid, Barça y Rafael Nadal y no entiendo nada más de ningún deporte. Entonces, para no contarlo mal, dice así, era un partido entre mujeres, béisbol femenino, no sé si se llama béisbol o softball o algo así. La Universidad de Oregón contra la Universidad de Washington. Hay dos corredoras en la base. Viene a la caja de bateo Sara Tucholsky. Viene el lanzamiento, Sara hace swing y la bola va bien atrás y cruza la verja. Yo creo que eso es un home run, eso mismo, eso mismo. Es la primera vez que Sara da un home run en toda su carrera. Con emoción comienza a correr, pasa la primera base y en la segunda se rompe el ligamento de la rodilla. No puede continuar el recorrido a tercera base. El árbitro interviene y dice, si Sara es sustituida por una corredora emergente, entonces no será un cuadrangular, será un sencillo. Y con el sencillo no ganaban el partido, con el cuadrangular sí. Por otro lado, las reglas prohíben que Sara haga el recorrido siendo ayudada por sus compañeras de equipo. O sea, no pueden ni ayudar sus compañeras, ni puede salir otra y ganar el partido. Mientras los árbitros y los, no sé, entrenadores, líderes, no sé cómo se dicen, de los equipos, tratan de encontrar una solución. Hay dos chicas, Mallory Holman y Liz Wallace, jugadoras del equipo contrario, que le dicen al árbitro, ¿podemos nosotras cargarla para que complete el recorrido y ganen el partido? El árbitro le dice, contra eso no hay nada en la ley. O sea, ¡buah!, me emociona. O sea, no había nada escrito y estas mujeres en su deseo de... O sea, ellas veían que había una injusticia. Ella había bateado eso, el home run, y merecían ganar. Y las otras que también querían ganar entendieron que no era su victoria. Y entonces hicieron esto. No sé si se ve ahí. ¿Ven la diapositiva? Ellas son, mírenlas ahí. En la izquierda es cuando sucedió la cuestión que les conté y en la derecha es cuando les dieron los premios ESPYs por ¿cómo diría yo? Por fair play en el deporte, pero es más que fair play. Lo que me gustó de la historia es que el deseo de ellas de tener una disposición al bien, la justicia, la rectitud, la integridad, no hubo ley para ellas. Díganme si eso no es ver en la práctica el hecho de que contra estas virtudes no hay ley. Y eso fue lo que le dijo el árbitro. Pues en la ley, en las reglas, claro, el árbitro no dijo la ley. En las reglas no hay nada. Pues si no hay nada, vamos. Y ganaron el partido, las muchachas perdieron. Y la chica ganó. La experiencia de estas jóvenes pone de manifiesto que lo que nos define como mujeres Chayil es la integridad de carácter. Es nuestra manera de ser y de pensar. Pasamos al último versículo. Esto es maravilloso.
Proverbios 31, 17 dice que la mujer chayil se ciñe firmemente la cintura. Y esta otra metáfora militar. Esto es para ir a la guerra, ceñirse la cintura. Y esfuerza sus brazos. Ahora, fíjense qué interesante. Ceñirse firmemente la cintura para un soldado normal es vestirse, arreglarse, él mismo lo hace. Para una mujer cristiana no. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Salmo 18, 32. Para la mujer cristiana yo no me ciño para la guerra, porque si yo me ciño, pues mis emociones me van a traicionar a las primeras de cambio. Porque es así, porque no, porque esa fuerza de una, pues se derrumba fácil, todas lo hemos experimentado. En cambio, cuando Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, amiga, eso sí, eso es chayil, Proverbios 31, ¿cuál era el versículo 17? Y una cosa más bonita todavía, Salmo 93, 1 y 2, fíjense, lo que hace Dios por su pueblo es lo que la mujer chayil hace por su gente. Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder, afirmó el mundo y no será removido. Firme es su trono. Es precioso. Lo que hace Dios por su pueblo es lo que invita a la mujer, ese chayil, a hacer por los suyos. Ceñirse de poder para que no sea removido pues su lugar, su familia, su gente. Firme es su trono. Dígame si no es interesante la Biblia, ¿eh? Maravilloso. Entonces, resumimos, ya termino, posiblemente me pasé de la hora, no lo dudo. La feminidad cristiana, ¿qué significa ser una mujer cristiana de acuerdo al ideal bíblico? No significa ser frágil, sino fuerte. No significa que un hombre pelee sus batallas, sino luchar con el poder de Dios. Y si tienes un hombre, 2 hombres, 3 hombres en tu esquina peleando por ti, gloria a Dios, maravilloso. Si Dios los pone en tu camino, gloria a Dios. Pero no significa que otro pelee por ti. Si me está saliendo demasiado el feminismo, me avisan. No significa esperar una vida fácil, sino saber que es difícil, pero Dios nos acompaña y nos ciñe de poder. Pero esto hay que tenerlo claro cuando la cosa está difícil. No significa obsesionarse para las jóvenes que están aquí y no tan jóvenes que les preguntan ¿y cuándo te casas? Y todo eso que ya ustedes saben. No hay que obsesionarse con casarse y tener hijos para ser una mujer conforme al ideal de Dios. Si Dios lo pone en tu camino, no el atravesado se atraviesa en tu camino. Si Dios lo pone en tu camino, gloria a Dios, qué maravilla, porque obviamente yo voy a desarrollar más mi carácter teniendo un marido y unos hijos que si no los tengo. Por lo menos el amor es otro nivel, otra cosa, por favor, eso es clarísimo. Pero no hay que obsesionarse con eso. Tú puedes ser chayil como lo fue Ruth, moabita, viuda y sin hijos. Sino saber que se puede ser completa y reflejar la imagen de Dios aún soltera y sin hijos. Bueno, ya lo dije. No significa querer ser como los demás dicen, sino como la Biblia nos inspira a ser. Y sabemos que es posible ser chayil porque Ruth fue chayil. Así que termino con una pregunta. ¿Cuántas de ustedes quieren ser chayil? Yo también. Que Dios nos ayude, sobre todo en esos días de horas bajas que no son tan fáciles.